Alistán por esta oportunidad de estar aquí en este foro. Me da mucho gusto estar participando junto con Francisco Labastida y Santiago Frick, agradecer al doctor Esteves, el que esté conduciendo esta sesión, y pues entraremos al tema, ¿no? Nos han invitado para hablar sobre los 10 años de la alternancia política. Yo diría que el antecedente inmediato de la alternancia, que es el cambio de partido, del cambio de personas al frente ejecutivo, empieza con la elección de 1997. Ahí se da un cambio importante porque es cuando por primera vez el partido dominante, el partido del Estado, pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, donde yo diría que se empieza a dar una separación efectiva entre el legislativo y el ejecutivo, y es en el 2000 cuando tenemos la alternancia y cuando termina propiamente lo que podríamos llamar el régimen de partido de Estado en nuestro país. A partir de ahí, yo diría que la calidad de la relación entre el gobierno, entre el ejecutivo y el partido al que pertenece la cabeza del ejecutivo es cualitativamente distinta a lo que existía antes del año 2000. La alternancia efectivamente nos ha significado un cambio de partido en la titularidad de la cabeza del Poder Ejecutivo, nos ha significado el cambio de personas, yo diría de algunas personas, en cuanto a su preferencia partidaria también en el gobierno, no de todas. Yo diría que principalmente en el sector hacendario, financiero, hay una inamovilidad hasta, entiendo que este año, o finales del año pasado, hubo un cambio de partido al frente de la Secretaría de Hacienda. Anteriormente no había habido el cambio de partido, aun cuando teníamos ya 10 años de alternancia en lo que hace a la titularidad del Ejecutivo. Por otro lado, la alternancia no ha significado un cambio en el modelo de nación, en el modelo político, económico, social que se ha estado instrumentando en el país. De hecho, yo diría que desde 1982 se ha estado instrumentando el mismo modelo económico que ha llevado a una cada vez mayor concentración del ingreso, a un aumento ciertamente de las exportaciones y también de las importaciones, aun cuando este cambio en el terreno productivo ha tenido una economía básicamente importadora de tecnologías, de alimentos, de bienes industriales y de energéticos. Hemos visto el desmantelamiento de los sectores productivos, de la agricultura, la pequeña y mediana empresa, de la petroquímica, de la industria de los fertilizantes. El país ha sufrido una desindustrialización en estos años. Hemos visto ciertamente una sustitución de inversiones, de empresas y de productos nacionales por extranjeros. Y esta es la tendencia que estamos observando en el manejo de la economía del país. Hemos visto cómo ha desaparecido la banca de fomento y cómo se ha reducido el crédito de manera drástica para las actividades productivas. Hay una extranjerización de la banca comercial que atiende más a los intereses de sus matrices que a las necesidades de la economía del país. Es una banca que no otorga crédito. Esto es quizá una de las grandes fallas de la banca comercial que tenemos. Y hay una reducción en términos grandes de la inversión pública, y eso lo podemos ver en el caso de Pemex, actividades pretendidas y el senador Lara. Por otro lado, en estos años de la alternancia hemos visto cómo crece la desigualdad. Si comparamos el ingreso de la población, el 10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con ingresos mayores, veremos que los primeros reciben 24.6
1% de los hogares con ingresos más altos, por el 1% de los ingresos de los hogares con los ingresos más bajos, veremos que concentran efectivamente el 9.2% contra el 0.07%. Hay una diferencia de 131 veces entre el 1% de los hogares que más reciben y el 1% de los que menos. En materia de empleo, ya lo citaba también en alguna forma que se hablaba aquí, tenemos un desempleo abierto, de acuerdo a la forma como se mide aquí en México la ocupación de 2.400.000 personas de la población activa. Pero yo aquí traía a conocer una cifra del licenciado Felipe Calderón que hizo, refiriéndose a la cifra de empleo de 1992, y que yo la quiero presentar ahora, porque me parece que corresponde también a la medición actual de esta cifra de que tenemos un empleo de solo 2.400.000 personas en la población. Dijo el licenciado Calderón en 1992 que aquella cifra oficial es ridícula porque no considera el desempleo del sector rural, y yo diría que hoy tampoco en ningún otro sector, porque solo se limita a los empleos en las principales zonas urbanas del país, porque considera como trabajadora quien trabaja sin remuneración, considera como empleado quien trabaja a la semana por lo menos una hora, porque considera como empleado quien tiene la certeza, la creencia que conseguirá empleo en un mes. Termina la. Ahora, la desocupación asiática de 4.9 de la población activa, habría que agregar que tenemos el 9.3% más de subempleo, 4 millones, más de 4 millones de trabajadores, 27% de informales, que son 12 millones de mil, y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ningún ingreso, 3.200.000 personas que ya pacientes en alguna empresa familiar, lo que hace ascender a 20 millones el número de personas carentes de empleo formal, que corresponden al 43% de la población activa. La pobreza del país